Flor Misrachi pregunta hoy con el candidato presidencial Ricardo Lombana. Ricardo, bienvenido. ¿Qué le pediste a Juan Diego Vázquez y a Vamos, que ahora dicen que condicionaste la alianza a cambio del apoyo presidencial? Buenos días, Flor. Un gusto estar aquí. Eso no es así. Creo que la comunicación que hemos tenido con ellos desde el inicio ha sido abierta, ha sido franca, transparente y nosotros no estamos o no necesitamos condicionar la postulación de buenos candidatos independientes a un endoso presidencial. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con la postura de ellos de que el país solo se arregla desde los gobiernos locales y no importa a quién se apoye para presidente. Porque yo me pregunto si ellos están evaluando otras alternativas de apoyo presidencial. Y yo creo que ese es uno de los temas que ellos tienen que definir. Pero no está condicionado. Ellos tomaron su propia decisión por lo que he escuchado en las redes sociales y nosotros seguimos avanzando con la postulación de nuestros candidatos. O sea, no necesariamente se condiciona a un apoyo presidencial a ustedes, pero tampoco aceptarían que apoyaran a otro candidato presidencial. Por supuesto que no, eso no. Postularlos desde nuestra papeleta y que pidan el voto para otro candidato presidencial. Nosotros tenemos un proyecto político de transformación del país. Y creo que es el único, y estamos seguros de que es el único proyecto político que realmente coincide con los postulados de Vamos. Los otros yo no he visto que coincidan con los postulados de Vamos. Así que, indistintamente de que no condicione, esto es un proyecto político y debe ser no solo representantes de corregimiento, alcaldías, diputados y presidencia de la República, pero no hay condicionamientos. Pero yo veo que hablan y hablan y hablan. ¿Quién es el que al final no se ha querido aliar? ¿Ustedes o Vamos? Hay un número de candidatos de Vamos que desean ser postulados por el movimiento Otro Camino. Y ellos al final discutieron, entiendo, sobre esta decisión que creo que es positiva para el país, para llegar o que lleguen mejores candidatos a los distintos cargos de elección popular. Creo que la ciudadanía ha visto que nosotros hemos tenido todo el desprendimiento y toda la disposición y ellos han optado por no ser postulados o han decidido no ser postulados por ningún partido político hasta ahora. Así que la decisión ha sido, hasta donde entiendo, de ellos. ¿Estarías en capacidad de seguir ofreciendo el 50% o más de las reservas a candidatos de libre postulación? ¿Cómo va eso? Yo creo que el 50% no, porque ya nosotros empezamos a postular. O sea, postulamos al candidato alcalde de La Chorrera, postulamos a la representante de San Francisco, independiente también. Hemos estado postulando otros candidatos independientes. Vamos a empezar a postular a nuestros propios candidatos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el 50% va a ir bajando porque nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos todo un cúmulo de personas que han trabajado en la formación de este movimiento y en sus candidaturas, y nosotros vamos a seguir postulando a nuestros candidatos. ¿Y para Moca la única alianza viable es con Vamos o la ves posible con algún otro partido? Nosotros hemos sido claros de que no nos negamos a alianza con partido per se. Nos negamos a una alianza que solo sea un cálculo electoral. Estamos dispuestos, lo hemos dicho, a conversar con otros siempre y cuando sea sobre la base de lo que vamos a hacer. Y ya nosotros hemos puesto sobre la mesa públicamente cuáles son algunos de esos puntos sobre los que habría que conversar. Y yo creo que hay algunos candidatos que podrían estar dispuestos a conversar sobre esas transformaciones. No sobre la alianza electoral. Bueno, también, pero tendríamos que estar de acuerdo primero en lo que vamos a hacer con el país. ¿Cuáles son los puntos no negociables Hay muchos. para ti? Hay muchos. La postulación de ciudadanos corruptos, empezando por ahí. Lo que alegan los políticos de los partidos tradicionales es que si no están condenados hay que respetar el debido proceso, y si no tienen procesos abiertos, por ejemplo, no tienen nada legal que les impida dejarlos correr. Eso es una excusa. Benicio Robinson no está condenado a nada y debería haberle rendido cuentas a la justicia hace rato. Aquí no condenan a nadie, sobre todo si eres político. Entonces, yo creo que esa es una excusa. Aquí hay muchos candidatos hoy, o algunos candidatos hoy, que no han rendido cuentas al país por la utilización indebida de fondos públicos, entre otras cosas, y eso ha sido público incluso para la ciudadanía. No es negociable eso, no es negociable no salirnos del Parlacén, no es negociable para nosotros
la constituyente o el paquete de reformas constitucionales para reducir el tamaño de la Asamblea, reducir el presupuesto de la Asamblea Nacional. No es negociable modificar lo de la prueba idónea para la investigación de figuras políticas y muchos otros temas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y los partidos tendrán que decidir si están comprometidos de boca o realmente tienen una voluntad real de hacer estas transformaciones. Hay otros, pero estos son algunos de los puntos. Sobre el Parlacén, varios han dicho on y off the record que han postulado malos porque los buenos han dejado los espacios. Por ejemplo, directamente han dicho, Ricardo Lombana no postuló diputados al Parlacén y ese espacio entonces se lo tomaron otros que resultaron siendo uno de los hijos de Martinelli, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. El responsable o la responsabilidad de que el hijo o los hijos de Martinelli tengan el Parlacén es de quien los postuló. Alianza y Rómulo Rux. Claro, me parece muy jalado decir no, la responsabilidad de Lombana porque él no postuló candidato y entonces lo llenaron otro. No, señor. La responsabilidad de que haya estas figuras corruptas cobijándose hoy en el Parlacén es de quienes lo postularon directamente. Hablabas de no postular candidatos corruptos y que eso es un no negociable, fue el primero que me mencionaste, de hecho, entiendo y que ya te reuniste con José Isabel Blandón finalmente, el viernes pasado. Hemos estado comunicándonos sobre la base de unos puntos y no hay ningún compromiso de nada, simplemente él estuvo interesado en conocer cuáles eran los puntos que para nosotros eran no negociables y es el único candidato que ha pedido directamente conocer de Ricardo Lombana cuáles son esos puntos y nosotros estuvimos dispuestos a mostrárselos. Y ¿Solo han tenido una reunión? Sí, y yo creo que eso no tiene nada de malo porque fue para mostrarle cuáles son esos puntos no negociables. Es que el cuestionamiento ha sido, ¿pero por qué Lombana no ha querido sentarse? Bueno, la gente Entonces, piensa que yo no quiero sentarme. Aquí hay una muestra de que sí puedo tener comunicación si el interés es, veamos cuáles son los no negociables, Ricardo Lombana, Movimiento Otro Camino, cuáles son las transformaciones que el pueblo panameño está pidiendo y ahí hay una apertura y estaríamos dispuestos a hacerlo con él o con otra figura para que conozcan cuáles son esos no negociables. Ricardo, ¿y con Rux y con Martín has tenido alguna reunión o solo con Blandón? No, no ha habido reunión con Rómulo Rux ni con Martín Torrijos. ¿Por qué hay una diferenciación entre ellos y Blandón? Lo acabo de decir, Blandón mostró interés en conocer cuáles eran esos puntos no negociables para el Movimiento Otro Camino. Me parece un paso importante. Los otros candidatos andan por ahí buscando que uno los endose y que uno se baje y que yo soy el candidato. No coincido con esa postura ni tampoco coincido con muchos de los puntos no negociables en los que estos otros dos candidatos para mí no han demostrado estar comprometidos para con el país. Hay un tema ahora mismo con el debate de la minería, por ejemplo. El señor Blandón lo he escuchado y tenemos una postura bastante similar en contra del contrato y a favor de una moratoria. Entonces, ahí hay puntos de coincidencia por el país, pero esto no tiene nada que ver con alianzas electorales ni con cálculos políticos electorales. Es una conversación acerca de lo que el país requiere. Bueno, vamos a un cambio y volvemos a hablar un poquito del contrato minero y otras cosas que se discuten en la Asamblea. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ricardo Lombana. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ricardo Lombana. Ricardo, en el bloque anterior hablábamos de las reuniones, las alianzas. Las elecciones evidentemente se ganan sumando, no restando. ¿Sientes que tienes posibilidades de ganar solo, sin aliarte a nadie? Bueno, no, y no estoy solo. Creo que nuestra postura ha sido clara de que nuestras alianzas no son alianzas tradicionales. Entonces, creo que esa es una interpretación de que como no existe hoy una alianza tradicional con un partido político tradicional por parte del Movimiento Otro Camino, se le identifica como solo. Pero ustedes han visto cómo nosotros hemos ido, uno, presentando casi 400 candidatos a distintos cargos de elección popular. Hemos estado sumando candidatos independientes importantes, Edison Brose, Ernesto Cedeño, Serena Bambas, entre otros, y vamos a seguir sumando candidatos. Entonces,
no estoy de acuerdo en que estoy solo, sí estoy de acuerdo en que no estoy haciendo alianza en este momento con estructuras tradicionales. A nivel y presidencial. el cálculo que nosotros tenemos y la proyección es que con lo que está pasando en la región, Flor, por supuesto, la gente está harta de un sistema que no los representa. Y nosotros representamos el antisistema político. Somos los únicos que estamos dispuestos a no negociar con una partida de sinvergüenzas que han saqueado este país, y la política tradicional hasta ahora así ha demostrado que está dispuesto a pactar y seguir pactando. Y si siguen pactando, van a destruir el país. Entonces, a nivel electoral presidencial, a nivel presidencial, ¿tienes posibilidades de ganar sin aliarte a nadie? por supuesto que sí. Faltan 10 meses para las elecciones. Nosotros ya tenemos y sabemos cuál es nuestra curva de crecimiento, ya sabemos lo que hicimos en la elección anterior, sabemos lo que tenemos que hacer de aquí al 5 de mayo de 2024 y tenemos una estrategia para ello. Y vamos a seguir sumando, Flor. Estamos apenas empezando. Nosotros vamos a seguir sumando alianzas, agrupaciones, movimientos. Por ejemplo, nos hemos reunido con bloques de personas de partidos políticos que no se sienten representados. Por ejemplo, el Molirena tiene un grupo de gente que es fundadora del partido, que representan a esa vieja guardia del Molirena, que ha intentado rescatar. Con ellos hay conversaciones y posibilidades de sumarlos, y de otros partidos también. ¿Y el grupo de reconocidos profesionales que te apoyan están de acuerdo en no hacer alianza a nivel presidencial con ningún otro partido, o hay un roce interno en ese tema? No, no hay ningún roce interno, y si lo hay, no lo conozco, honestamente. Entonces, en este momento no te ves aliándote a nadie a nivel presidencial. No, por ahora no. Pero todavía falta, Flor. Falta hasta el 30 de septiembre. Nos falta casi nada, falta un mes en realidad. En un mes en política es un mundo. ¿Aceptarías bajarte? No, Sí. no. A favor de la política tradicional, no. No voy a enterrar nuestro proyecto político a favor de grupos que no representan la transformación real que el pueblo está pidiendo. ¿Crees que para el 2024 tendrás el voto de los que te apoyaron en el 2019? Eso está por verse. Ellos tendrán que elegir entre más de lo mismo o la única alternativa que está planteando la transformación del sistema. Yo creo que eso está por verse, y nosotros estamos trabajando en tener esos mismos votos, y ahora muchos más, porque ahora tenemos un equipo de candidatos a nivel nacional. Antes logramos la cantidad de votos que logramos sin tener candidatos a todos los cargos de elección popular. Ahora tenemos una estructura y esperemos a ver qué es lo que va a pasar el 5 de mayo. Habrá buenas sorpresas. Hablando de sorpresas, esta semana el Partido Panameñista decidió suspender conversaciones con Toto Álvarez por haber declarado públicamente que la alianza entre País, CD y el panameñismo la encabezaría Rux. ¿Hay conversaciones con Toto Álvarez para unirlo? No, yo no he hablado con Toto Álvarez. ¿Y hablará? No creo. Pero estamos abiertos. Sí planteamos los temas que yo mencioné al principio, y si él está interesado en hablar de esos temas, con mucho gusto podemos hablar. Pero de allí a alianza electoral... Las conversaciones que vas a tener de aquí en adelante serán para que la gente se una a ti sin bajarte, no con la posibilidad de bajarte tú en pro de una alianza, ¿correcto? Correcto, por supuesto. ¿Existe algún candidato presidencial, hay otros 9 en este momento por lo menos, que no veas como político tradicional? No quisiera mencionar nombres porque para mí no es un tema de personalizarlo, Flor. Yo creo que las acciones son las que hablan. Se le llama político tradicional al que ha sido parte del sistema por 30 años y lo ha permitido. Indistintamente se haya participado en actos de corrupción o no, ha sido parte de un sistema que no nos representa. Entonces, yo creo que la ciudadanía puede hacer su propio juicio. No me corresponde a mí catalogar quién es político tradicional o quién no es político tradicional. Ricardo, tu opinión de la ley de transparencia que se discute en la Asamblea a la par que el contrato minero. Quieren meter un gol y, como lo dije hace un tiempo, en una asamblea dominada por el PRD, que ha desfalcado a este país con escándalos de corrupción y con cero transparencia, ¿qué puede salir de ahí? No va a salir absolutamente nada bueno, y tenemos que estar alerta, porque quieren evidentemente introducir reformas que no benefician a la transparencia y no benefician a la rendición de cuentas. Y creo que al hacerlo en paralelo con el contrato minero, están tratando tal vez de colarlo sin que la gente le preste atención, y tenemos que estar alertas.
Vamos a un cambio nuevamente, ya volvemos, no se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el candidato presidencial Ricardo Lombana. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el candidato presidencial Ricardo Lombana. Ricardo, cerrábamos el bloque anterior hablando de la Asamblea y del PRD. ¿Cómo acabarías con la relación de chantaje permanente y cada vez mayor que hay entre la Asamblea y el Ejecutivo? ¿Con qué magia vas a sobrevivir a ese chantaje? No es magia. La primera solución al problema es pedirle a la ciudadanía que vote por los candidatos del movimiento Otro Camino u otros candidatos que realmente representen una transformación para la Asamblea. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible para con los votos lograr mayoría en la Asamblea. ¿Qué pasa si eso no pasa? Y si eso no pasa, yo he hablado claro, no vamos a negociar con delincuentes. En la Asamblea hay diputados que tienen que estar rindiéndole cuentas a la justicia por incumplimiento de las normas, por no rendir cuentas, y aunque yo no puedo investigar ni meter preso a nadie, sí voy a facilitar las pruebas que tenga que facilitar para que rindan cuentas ante la justicia quienes de la Asamblea quieran seguir chantajeando al Ejecutivo. Nosotros no vamos a jugar con un tema que ya tiene harta la ciudadanía, de que siempre se arrodillan frente a quienes desde la Asamblea quieren practicar la delincuencia y robarse los recursos de un pueblo. Yo estoy dispuesto a conversar sobre, sobre agendas de políticas públicas, acuerdos políticos, eso sí. Porque tú tienes un diputado que lo que te está pidiendo a cambio del apoyo es mantener el beneficio de concesiones de extracción, por ejemplo, que es ilegal que un diputado las tenga y las tienen un montón de ellos. Eso no va a pasar. Vamos a aplicar la ley y eso va a empezar a corregir el problema que tenemos en la Asamblea. Y si tenemos que convocar a una constituyente porque el juego se nos tranque, estamos dispuestos a convocarla porque eso es lo que el pueblo ¿Al inicio del gobierno? Sí, vamos a hacer una consulta. El plan que nosotros hemos definido es que tenemos tantos años hablando de la constituyente y de la reforma constitucional y no se hace y ya es impostergable. Entonces consultémosle al pueblo. Vamos a consultarle a la población si quiere una asamblea de 31 diputados en vez de 71, si quiere que los magistrados de la Corte dejen de investigar a los diputados y viceversa, si quieren que se eliminen una serie de fueros y privilegios desde la Constitución y un montón de modificaciones constitucionales que se requieren. Y el pueblo es el que tiene que decidir. Y ese mandato y esa legitimidad nos permitirá desde el órgano ejecutivo impulsar ya sea o el proceso constituyente o el paquete de reformas. Has hablado de reducir el tamaño del Estado, de las planillas, de la Asamblea y del gobierno en general. Pero ¿cómo? ¿Votar a las botellas basta? No basta, claro que no basta, pero es que uno no tiene que votar a las botellas, es un delito. Entonces, desde el día 1, las personas que no trabajan y cobran, simplemente se les tiene que suspender su contrato, si es que es un contrato eventual o el tipo de relación que tengan con el Estado. Ya con eso, tú reduces significativamente el gasto y tienes un ahorro. Pero eso no es suficiente para reducir el tamaño del Estado. Obviamente hay instituciones que hay que revisar. Obviamente la Asamblea Nacional tiene miles de funcionarios, Flor, y no le traen ningún beneficio al país. Los miles de funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional son activistas políticos, le estamos pagando la campaña a los diputados con estos nombramientos. Nosotros vamos a reducir lo que el pueblo está pidiendo, no lo que Lombana. Lo que el pueblo está pidiendo, que baste, que se suspenda la sinvergüenzura que hay en la Asamblea. El 30% de los panameños está empleado en el gobierno, casi el 30%. Votar a los innecesarios, no solamente a los que son botella, aumentaría el desempleo. Yo no voy a votar a los innecesarios, no. Yo no voy a ser presidente para votar a nadie. Las botellas se van y los funcionarios del Estado que están, lo que les vamos a dar es estabilidad. Los vamos a capacitar. Les vamos a modernizar la ley de carrera administrativa para que tengan estabilidad y para que más nunca se les pida que tengan que inscribirse en un partido para sostener su cargo. Esa es la transformación. Yo no voy a votar... Pero si el trabajo se puede hacer con 3 personas y hay 7, vamos a dejar que 7 no, se queden. eso es una transición. Eso no... Y no va por allí, porque mis adversarios siempre quieren agarrarse de eso diciendo que nosotros queremos votar un poco de gente. No, mi interés no es votar gente. La economía no aguanta eso en este momento. Mi interés sí es parar la robadera. Y el cashback y las botellas es robo. Eso se para de inmediato. El resto del funcionariado público le respetaremos su dignidad, le crearemos estabilidad a través de la Secretaría de la Función Pública, vamos a actualizar, como dije, la ley de carrera administrativa y vamos a fiscalizar el cumplimiento de la misma.
subsidios, Ricardo, ¿hasta cuándo? Sí. ¿Qué fecha de cumpleaños hay que ponerle a eso? Yo creo que hay muchos subsidios que son necesarios. Aquí el problema es la data, la información que el Estado tiene para tomar la decisión de qué programa o qué beneficiario realmente lo necesita o no. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo creo que eso es lo que el país está pidiendo, sobre todo los que pagan impuestos, que se revise para tomar las mejores decisiones. Hay muchos panameños que están en una situación de desigualdad y que definitivamente estos programas de transferencia o subsidios los han ayudado. Pero esto, como bien lo dices, esto tiene que tener fecha de cumpleaños y no se pueden estar creando nuevos subsidios. ¿Qué cambio le vas a hacer a las partidas discrecionales? ¿Eliminarlas o modificarlas? Yo me comprometí a eliminarlas, me comprometí en la campaña anterior y es un compromiso que siempre he reiterado. ¿Despacho de la primera dama? También lo he dicho desde la campaña anterior y lo reitero en este escenario. Hay que eliminar el despacho de la primera dama, pero no porque no queremos que haga lo que hace. La primera dama no es una funcionaria del Estado, no tiene sustento jurídico, entonces mucho menos puede tener todo un aparato de nombramientos y de oficinas y gestión que realmente se puede hacer desde la gestión social de muchos ministerios apoyado por la primera dama. ¿La UAF saldría de presidencia? Tiene que salir de presidencia. Hay que devolverla donde estaba y darle imparcialidad e independencia. 7% del PIB, ¿es poco, suficiente o mucho para la educación? Es suficiente, está mal invertido. Volvemos al tema, Flor. Yo hablo con educadores todo el tiempo. Hoy, puestos que son de concurso, Flor, de concurso, se siguen nombrando con la carta de recomendación de los diputados. O sea, es insostenible que tú puedas decir, no, necesitamos más recursos, necesitamos más recursos. No. Necesitamos ser serios con la administración de nuestros recursos. Hay otros países que no invierten el 7% y tienen mucho mejor resultado de su sistema educativo y en eso nos vamos a enfocar. La recomendación clara de la OIT, ya para terminar, es modificar las medidas paramétricas en el Seguro Social para salvar el IBM. ¿Cuál es tu propuesta realista al respecto? Nosotros no vamos a tocar las medidas paramétricas. Existen muchos mecanismos, los hemos ido diciendo poco a poco en nuestras propuestas y al pueblo panameño, sobre todo al asegurado, no se le puede pedir ni un sacrificio de medidas paramétricas mientras la Caja de Seguro Social ha sido un botín de saqueo, mal administrada. Administrémosla bien, rindamos cuentas de la Caja de Seguro Social, que el administrador, el director y los miembros de la Junta Directiva cumplan con su trabajo. Saquémosle mayor rédito a las inversiones de la Caja. Modifiquemos la ley para flexibilizar las inversiones que pueda hacer la Caja de Seguro Social con sus inmuebles o con sus activos. Busquemos fuentes de financiamiento o de ingresos para la Caja de Seguro Social, que hay muchos. Cobremos las cuentas morosas de la Caja de Seguro Social, entre muchas otras cosas. No medidas paramétricas. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el candidato presidencial Ricardo Lombana. Que tengan buen día.